Buenos días, Dios les bendiga, que el Espíritu de Dios esté con ustedes hasta el fin del mundo. Gracias por estar con nosotros en el programa Hombres de Valor. ¿Dónde están esos hombres que van a ir a predicarles a los matrimonios que se están desbaratando, los jóvenes que se están drogando en alcohol, droga, esos jóvenes que toman una decisión errada? Toma un camino falso, porque el diablo vino a matar, a destruir, a confundirte, a quererte cambiar la palabra de Dios. Y a Eva la enredó en el Antiguo Testamento, está en Génesis. ¿Te imaginas a nosotros el día de hoy, cuando hay debate? Porque muchos no creen que lo que tenemos el día de hoy no es contra sangre y carne, sino contra huestes celestiales de maldad. ¿Qué necesita el diablo, mis hermanos, para poder intrigar a una persona que está mal de su corazón, que le abre la puerta al diablo en chisme, en intrigas? Pero le damos las gracias hoy, pues esperamos que esta palabra que hoy traemos le edifique, porque el que hace todo es el Espíritu Santo. Dios los bendiga, que el Espíritu de Dios esté con ustedes desde este momento hasta el fin del mundo. Estoy con mi hermano, siempre se me olvida presentarme. Soy el pastor Ramón Alvaro Moscoso, como todos me conocen por Moncho Alvaro. Muy buenos días a todos, hermanos, que nos están sintonizando a través de las redes sociales y a través de Canal 8, Tu Nueva Visión, por Cable Sur, Go TV. Un saludo a todos, que el Señor les bendiga. Venimos de la iglesia Hacienda del Rey Comalcalco. Estamos ubicados en el Boulevard Leandro Rovirosa, en la calle Buenos Aires, que está ubicada adelante del Hospital Regional, en la entrada de la Farmacia Unión, a 10 metros. Nuestros servicios son los días martes a las 7:30 de la noche, nuestro tiempo de oración, los miércoles 7:45 en nuestra reunión semanal, y los domingos a las 10:30 de la mañana nuestra reunión general. Un saludo a nuestro pastor Juan Moreno y muchas gracias a la barra de pastores Pan de Vida. Gracias a nuestro patrocinador Agustín Guerrero, el pastor Agustín Guerrero, y a la panificadora Pan de Vida. Si usted quiere seguir colaborando con la obra de Dios, puede acercarse a cualquier sucursal y puede adquirir un delicioso pan con nosotros. Créame que será de gran bendición. Y aquí en Comalcalco ya hay cafetería también, hermano. De viernes a domingo. Excelente. De 3 de la tarde a 9 de la noche. Muy bien, pues vamos a un corte comercial y regresamos. No se vaya, que hoy el Señor tiene preparado una palabra para su vida. Gracias por seguir con nosotros en el programa Hombres de Valor. Le damos las gracias al Canal 8, que Dios bendiga a la licenciada Yanel, al ingeniero Breine, a Fernando, a Uriel, a todos los que están atrás, a Gavino, a todos los que están atrás de la cámara, para que esto sea posible. También mandamos saludos a todos los Radio Vida 100.9, una estación diferente donde vas a encontrar, a oír palabras sustentables con la vida, con la Biblia, alabanza cristiana. También bendecimos al pastor Vicente Vázquez, Dios los bendiga. Amén. También a la iglesia Intimidad con Dios, Dios los bendiga, que el Espíritu de Dios esté con ustedes hasta el fin del mundo. Gracias por estar escuchando Radio Vida. Todos los que están escuchando Radio Vida, que van a su trabajo, que Dios los guarde de ida y vuelta, los bendiga. Y a todos los televidentes también, que Dios los guarde, que mande ángeles alrededor de su casa, de su familia, los guarde de Comalcalco, que tanto necesitamos el día de hoy. Hay una cosa que Dios me ha puesto en mi corazón, que yo veía ayer, que todo el mundo está gritando: viene Cristo, viene Cristo, viene Cristo. Nosotros también tenemos que tener el valor de decirle a ustedes: viene Cristo. Hermanos, apártense del pecado, reciban como el único Dios al Señor Jesucristo, el único que te cambia la manera de pensar, de hablar, de caminar, de actuar. Ese corazón de piedra lleno de resentimiento, de odio, de coraje, te lo cambia por uno de carne lleno de amor. Cuando tú recibes a Jesucristo, hagan lo que te hagan, tú le das amor, mi hermano. Hoy estaremos hablando de los fariseos. Los fariseos le decían a Jesucristo: hipócritas,
Ustedes le meten carga más a los hermanos y no las llevan ustedes, porque ellos no predican, no hacían lo que predicaban. Nosotros tenemos que dar un testimonio diferente, que somos diferentes, que sí realmente tenemos al Señor Jesucristo. Somos emocionales, sí, pero para eso nos da el espíritu de sometimiento, de valentía. Dios nos lo da y nos da el espíritu para que podamos discernir entre el bien y el mal. Allá tú, si quieres ser frío o tibio jugando a la iglesia, jugando al cristianismo, o quieres ser un verdadero cristiano, solamente Jesucristo es el que nos los da, mi hermano. Mira, nosotros predicamos la palabra. Amén. Y ya el Espíritu Santo es quien te transforma, quien te cambia tu manera de hablar, de pensar, el corazón, quien te regala el milagroso, el milagro que tú esperas, solamente Él lo da. Hoy nos regaló un milagro, hermano, de haber despertado hoy. Un día más le damos gracias a Dios. Amén. Y Dios los bendiga. Vamos a entrar al tema, mi hermano. Amén, así es, perfecto. Vamos a comenzar. Y es una bendición, como decía el hermano, el pastor Ramón, estar aquí cada jueves, hermano. Poder tener el privilegio de estar sirviéndole al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vamos rápidamente a Mateo capítulo 8 versículo 28 y vamos a leer este texto que muchos hemos leído en alguna ocasión, y el mensaje que hoy traemos se llama Afanados Gadarenos, porque el texto se llama Los endemoniados Gadarenos. Y vamos a comenzar. Y dice que cuando llegó a la otra orilla, hablando de Jesús, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados, dice la palabra, que salían de los sepulcros que se encontraban en aquella ciudad, feroces en gran manera, de tal punto en que nadie podía pasar por donde ellos se encontraban. Y dicen que clamaron diciéndole: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús, Hijo de Dios, que has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? En el versículo 30 dice: estaba a lo lejos un atrio de muchos cerdos. Y versículo 31, y los demonios le dijeron y le rogaron: Señor, envíanos con esos cerdos. Entonces dice la palabra que Jesús les dijo: id. Y ellos se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Versículo 33, y los que apacentaban huyeron y vinieron a la ciudad contando todas las cosas que habían sucedido y lo que había pasado con los endemoniados. Versículo 34, y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Hermanos, hay algo bien interesante en este texto que muchas ocasiones leemos y meditamos, pero es importante sumergirnos, hermanos, al texto, rumear el texto, investigar el texto. Dice que los gadarenos, aquella ciudad gadarena, era una de sus principales actividades económicas el criar cerdos. Dice que era un pilar económico para las familias de aquel entonces. Cuando este milagro sucede, cuando Jesús libera a estos dos hombres atormentados, endemoniados, y estos cerdos se van, estos demonios se van al hato de los cerdos, dice la palabra que perecen, que caen al mar. Y esto genera un impacto económico para toda la región. Y vemos que al enterarse la región de lo sucedido, en vez de darle gloria a Dios, de darle gracias a Dios por el milagro, dice que no podían pasar por aquel lugar de tan feroces que eran aquellos dos endemoniados. Pero vemos que dice la palabra que le piden a Jesús que se vaya de aquella ciudad. Y hoy en día, hermano, el afán de este mundo, que no nos quiere hacer entender que para recibir antes tenemos que perder, nos lleva muchas veces a que cuando las cosas salen de lo que yo quiero que suceda en mi vida como cristiano, yo le diga a Jesús: no, ¿sabes qué? Mejor vete de mi vida.
Y lo compartía el día martes, hablando de la historia del centurión, que Jesús le dijo: yo lo iré y le sanaré, pero él le responde: no soy digno. Hazlo, di la palabra y yo creo que sanará. Y es un ejemplo de fe, hermano. Pero hoy en día muchas veces el Hijo de Dios, el cristiano, el creyente, el recién converso, le dice a Jesús: sí, tú di la palabra, haz la obra, haz el milagro, si lo levantas yo te serviré. El problema viene, hermano, que no queremos que Él entre a nuestras vidas, que no queremos que Él entre a nuestra casa, que Él nos cambie, que Él nos transforme. Y aquí vemos que Jesús hizo un milagro. Jesús cambió la vida de 2 hombres. ¿Cuántas ocasiones vemos milagros en la vida del hermano, en la vida del vecino, en la vida de aquel que recién llega a los pies de Cristo? Pero como ya somos como fariseos endurecidos, quizá ya hasta la palabra nos ha llevado a tener algún ego espiritual, vemos la bendición del hermano y sentimos un recelo espiritual. En vez de gozarnos con Él, de gozarnos en su milagro, en la maravilla y prodigio que Jesús hizo, somos como esta región que en vez de llegar con Jesús y decir: mira, yo tengo otro endemoniado, yo tengo un enfermo, quiero seguirte, le dijeron que se fuera de la región. Sí, fíjate que decías algo, el centurión, la fe. Eso es que a veces le falta mucho a los hermanos tener esa fe y tener la certeza que lo que hace todo es el Espíritu Santo. Quien te da el milagro, quien te restaura, quien te sana es el Espíritu Santo. Nosotros somos unos siervos, mis hermanos. Y bien leías, dice ahí, que eran 2 endemoniados. 2. Y traían legiones de demonios. Así es. Y le dice Jesús: ¿por qué antes de...? Porque todavía no había muerto en la cruz. Todavía no había resucitado. Pero ¿sabes qué veo ahí? Que los demonios reconocían la autoridad. Le tenían temor. El día de hoy un cristiano no le teme de las cosas que puedan suceder. Quiero decirle que tenemos un Dios que es el Alfa y el Omega. Es un Dios el de ayer, el de hoy y el de siempre. Amén. Es un Dios que lo mismo como mató a Ananías, a Zafira, como mató a aquella familia que fueron desobedientes a la palabra, hoy gracias a Dios ustedes vuelven libertinaje la gracia del Señor Jesucristo. Hoy vivimos por la gracia. Él es el único que puede decir quién es salvo y quién no. Pero Él, si llega la ira, mejor quiero hallar gracia ante los ojos de Jesucristo. Mi hermano Noé halló gracia y fue justo. Abraham, amén, todos fueron unos hombres pecadores, sí, hombres, pero había algo en ellos, que su corazón estaba con el Señor, con Jehová. Hoy tenemos que tener nuestro corazón con el Señor Jesucristo. Tenemos que creer, pararnos con autoridad y decirle: sal en el nombre de Jesucristo, eres libre en el nombre de Jesucristo. Quien te libera es el Espíritu Santo. Jesús, porque dice, escucha, hay muchos que te hablan del Espíritu Santo, pero no le dan el valor que debe tener. Es una persona viva, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Mi hermano, tenemos que escudriñar la Biblia para que no seamos llevados como la ola del mar de allá para acá. Nosotros tenemos que escudriñar la Biblia para tener la certeza qué es lo que dice ese contexto, ese capítulo. Amén. Y aquí Jesucristo le decía por eso a los fariseos: hipócritas, porque ellos sabían de las escrituras. Y el día de hoy hay muchos, mis hermanos, que se saben las escrituras al derecho y al revés, pero les falta algo: amor al prójimo. Ese es un mandamiento que tenemos que tener presente. Amar, amén, orar por nuestros enemigos, porque es bien fácil que yo ore por Fernando, que no tengo ningún resentimiento con él, no tengo ningún odio, porque hay amor. Pero si amén, a tu enemigo no le tienes amor, entonces dice Dios: si no amas a tu prójimo, no me vengas a decir a mí que me ama, porque nosotros tenemos que demostrarlo. ¿Cómo? Con amor al prójimo. Amén. Miren, mis hermanos, esta palabra el día de hoy, muchos dicen: se acabaron los milagros,
Se acabaron, no se acabaron. Se acabaron porque ya no no se paran en la madrugada a orar. Ya no tienen intimidad con Dios. La iglesia la agarran como una rutina. Van, escuchan palabra y ya con eso creen que van a ser salvos. No, mi hermano, déjame decirte que la palabra de Dios dice cuando lleguemos. Yo llegaba a la iglesia Hacienda del Rey. Yo estaba en el canal 8, predicaba en Radio Vida y que me diga Jesucristo verdaderamente no te conozco. Ay, mamita, yo prefiero mejor a seguir buscando la santidad diario, porque muchos se quedarán estando en la iglesia, porque a Dios no lo podemos engañar. Amén. Al pastor, al hermano, a los hermanos podemos engañar, pero Dios conoce nuestro pensamiento, Dios conoce nuestro corazón, escudriña, dice la palabra, en los corazones. Él sabe qué va a pasar el día de mañana. Ustedes creen que nosotros no tenemos batalla. ¿Cuántos demonios no nos hemos enfrentado? Pero tengo la certeza de que tengo el Espíritu Santo, de que tengo Jesucristo en mi vida, que lo he recibido como el único Dios. Eso es lo que necesita un cristiano, un verdadero discípulo. ¿Cuántos discípulos habla la Biblia? Cuando Judas se ahorca, buscaron a Matías, un sucesor, pero él era un discípulo de los que andaban dando de comer, de los que servían cerca de Dios. Matías era un hombre que había visto los milagros, había escuchado las prédicas, por eso a él lo escoge, y él es el sucesor de Judas. ¿O quieres ser un Judas? ¿Quieres el día de mañana quedarte en el infierno, mi hermano? Busquemos la santidad ahora que podamos. Amén. Recibamos al Señor Jesucristo ahora que podamos. Amén. El día de mañana será tarde. Amén, ¿no? Así es, hermano. Y algo que decía muy importante, y ayer lo veíamos en Casa de Dios, y el martes también lo compartía, que dice la palabra que muchos vendrán del oriente y del occidente y se sentarán con Isaac, con Abraham, con Jacob, y los hijos del reino serán echados a las tinieblas. Hermano, hoy en día aquellos que nos congregamos y creemos en Cristo somos los hijos del reino, pero la palabra dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan a la vida eterna. Amén. Es triste ver cómo un cristiano de 20 años viene una adversidad, lo enfría, lo saca de la iglesia, viene alguien nuevo y tal vez lo sorprende la muerte a aquel cristiano que estuvo 20 años y lamentablemente su destino no es el que pudo haber sido si se hubiese mantenido. Entonces es importante, hermanos, permanecer firmes. La palabra dice, el que crea estar firme, mire que no caiga. Tenemos, hermanos, que mantenernos firmes. Y la palabra lo dice, cimentarnos en la roca. Cimentar tu fe en Jesucristo, el consumador y autor de la fe. Y vamos rápidamente, hermano, que te quiero dar un punto muy importante de la historia de los gadarenos. Jesucristo prefirió sacrificar el hato de cerdos y liberar a estos dos endemoniados, a dos hombres creados por Dios. Pero los gadarenos hubieran preferido que estos dos hombres siguieran endemoniados que haber perdido el hato de cerdos. Muchas veces nosotros preferimos que el matrimonio se siga yendo al caño, pero yo no pierdo el orgullo. Prefiero que mi hijo siga perdido en el mundo, pero yo no me atrevo a orar por él en la madrugada. Sé que mi vida está descarrilada, pero no me atrevo a ir a la iglesia. Y así somos, hermano. Queremos ver el poder de Dios, pero cuando el poder de Dios nos dice, se tiene que ir algo de ti, tienes que menguar, el vino nuevo no puede estar en un odre viejo, entonces automáticamente ya no queremos nada. Y yo te voy a decir algo, para ver una obra de Dios en otra persona, muchas veces primero vas a tener que perder algo tú. Quieres ver que Dios transforme a tu esposa, a tu esposo, pero tú no quieres ser la luz de tu casa, la sal de la tierra. Tú no quieres ponerle otra mejilla, no quieres ser humillado, no quieres perder el orgullo, perder el ego y todas esas cosas que acarreamos del mundo que muchas veces destruyen nuestras relaciones. Queremos que Dios la toque, que Dios la transforme y que Dios la haga o lo haga a mi necesidad, a mi voluntad y a mi medida. Cuando Dios primeramente quiere trabajar contigo, hoy tú que escuchas esta palabra puedes pensar, quizá escuchar a mi hermana, mi hermano, mi hijo, mi sobrino, mi primo, mi esposa, mi esposo. Si la palabra la escuchas tú, Dios quiere tratar contigo. El cambio de tu casa tiene que empezar en ti. La luz tienes que ser tú.
No puedes querer, hermano, que Dios cambie a todos a tu alrededor y que no te cambie a ti, porque nadie es perfecto. Perfecto solo es Dios. A veces creemos que no tenemos pecados, que no le hacemos nada a nadie, que no hay fallas, que no hay errores. Pero dice la palabra que si nos creemos santos, que si no nos creemos pecadores, que si no lo reconocemos, hacemos mentiroso a Jesucristo. Amén. Jesús murió por amor a ti y a mí. Todos los días pecamos de pensamiento, de palabra, de obra, de omisión. Valga la redundancia, hermano, a veces hasta quizás en tus sueños puedes estar pensando algo que no es apropiado a Dios. Pero creemos que como no hacemos lo que está tipificado en la Biblia como un pecado, ya yo vivo en una santidad. Hermano, hasta no buscar a Dios, hermano, también está mal. No buscar una comunión con Él a diario. Queremos que nuestra familia, que nuestra casa cambie, pero el cambio tiene que empezar por mí. La palabra dice, cambia tu forma de pensar y cambiará tu forma de vivir. Es muy clara, hermano, es muy clara. Si tú permites que Jesús te cambie tu forma de pensar, tu forma de ver, tu forma de hablar, cuando tu esposa, tu esposo se levanten afrenta, automáticamente tú no vas a discutir, tú no vas a pelear, ya no va a salir el viejo hombre, ya no va a haber insulto, ya no va a haber grito, ya no va a haber golpe. No porque quizá no te duela lo que no te diga la otra persona, sino porque, como dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino ahora Cristo vive en mí. Amén. Y a partir de ese momento, entonces, la persona que está a tu alrededor, como dicen las propias epístolas, empezará a sentir vergüenza de su actitud, de su comportamiento. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué eres diferente? ¿Qué te ha pasado? ¿Quién te cambió? Muchas personas dicen, en esa iglesia donde llega le lavaron el cerebro, lo cambiaron. Pero es Jesucristo. Jesucristo es el que te lava la cabeza, el que te lava la mente, el que te cambia tu forma de pensar. ¿Quieres ver tu matrimonio restaurado? ¿Quieres ver a tus hijos salvos? ¿Quieres ver que tu casa, que tu trabajo, que tu negocio? Permítele a Jesús obrar primero en tu vida. Pero para que Jesús pueda obrar primeramente en tu vida, necesitas abrir la puerta de tu corazón. Amén, gloria a Dios. Hermanos, necesitamos cambiar nuestra mentalidad. Solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Necesitamos entregarnos a Dios. Recibir al único Dios, nos dice en Romanos 10:8, al único Dios que resucitó, fue a morir por ti, por mí a la cruz, el único Dios que nos compró con su sangre preciosa, el único Dios vivo es el Señor Jesucristo. Necesitamos el día de hoy recibirlo, pero tenemos que apartarnos de nuestro pecado, porque tenemos que tener un arrepentimiento genuino. Amén. No un remordimiento. El remordimiento de los 3 días se olvida, mi hermano. Hoy necesitas recibir al único Dios que es el Señor Jesucristo. Hoy necesitas apartarte del pecado. Hoy te está hablando Dios, porque nosotros no somos nadie. Ábrele Amén. Tu corazón y el Espíritu Santo va a entrar, te va a amar, va a cenar contigo, te va a transformar. Eso lo hace solamente Dios, mi hermano. Amén. Nosotros no, nosotros predicamos la palabra. ¿Por qué cree que predicamos la palabra? Esta Biblia es viva y eficaz, una espada de 2 filos que atraviesa, transforma. Amén. Ha cambiado miles y miles y millones de hombres. Este que le está hablando y el que está aquí nos ha cambiado. Amén. La manera de pensar, la manera de amar, la manera de caminar. O sea, tenemos que ser transparentes, mi hermano, y creerle a ese Dios que hoy le estamos predicando. Ese Dios es el que te va a cambiar. Ese Dios es el que te va a regalar la vida eterna. Ese Dios es el que te va a parar, te da un espíritu de valentía para seguir adelante, para que dejes el alcohol, las drogas. Si estás rompiendo con tu matrimonio, te vuelves a enamorar. Déjame decirle que yo estuve a punto de divorciarme. Cuando llego a Jesucristo y llega mi esposa, nos volvimos a amar. Tenemos los pleitos, sí. Hay veces que quisiera uno ahorcarla así o te quisieran ahorcar sí, pero tenemos algo. Tenemos a Dios en nuestro corazón y Amén. No podemos tener odio ni resentimiento en nuestro corazón. Nos enojamos en el momento, sí. Airaos, pero no peques, dice Amén, la palabra de Dios. Pero hermano, tenemos que demostrar que tenemos a Jesucristo en nuestro corazón. Tenemos que demostrar que ese Dios es un Dios verdadero y vivo. Porque si yo lo que predico y me ven haciendo lo contrario,
no tengo a Dios, tengo al diablo. Por eso nosotros tenemos que recibir el Espíritu Santo. Ese Dios es el que transforma, ese Dios es el que te cambia, de ese Dios es el que te estamos hablando el día de hoy, mi hermano. Cristo vive, Cristo viene pronto. El día de mañana que no te sorprenda la muerte, que no te sorprenda un huracán. Mira lo que está pasando en otros países, se está abriendo la tierra, se están desbordando los ríos, ha habido huracanes, ha habido terremotos, hay muchas cosas que estuvieron escritas. Yo no vengo a profetizarle nada, porque ya las profecías están escritas. Amén. Y Dios lo dijo cuando se sentó con los discípulos en Mateo y le dice: ¿cuándo será tu regreso? Y oirás esto, hasta rumores de guerra, de lo que estamos escuchando, Dios. ¿Y por dónde va a venir? Dice por la Apocalipsis, va a venir de Asia. Allá es donde se está ahorita fomentando. Yo espero en Dios y estamos intercediendo por Israel. Es un termómetro para nosotros. Israel es el pueblo escogido de Dios. Hermano, necesitamos creer lo que dice la Biblia. Si no, mi hermano, no crees lo que dice la Biblia, déjame decirte que no vas a ser salvo. Y lo dice Dios, lo dice la palabra: sin santidad nadie verá a Dios. Amén. Necesitamos arrepentirnos y caminar con Él. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos para seguir predicando de la palabra, de los fariseos, de los gadarenos. Hermanos, necesitas a Jesucristo en tu corazón. Amén. Hoy es el día, le dice al republicano Zaqueo: hoy ha llegado a tu casa la salvación, tú y tu familia serán salvos. Noé, él y su familia fueron salvos. ¿Tú qué quieres, hermano? Ser salvo. Y quieres que te ayude Dios para que tu familia también sea salvo. Busca a Jesucristo ahora que puedes. Amén. Porque el día de mañana es incierto, pero hoy es cierto. La Amén. Salvación ha llegado a tu casa. Regresamos Amén. En unos instantes, mi hermano. Gracias por seguir con nosotros en el programa Hombres de Valor. Eri, Dios te bendiga. Agarra la onda que nos está viendo, a todos los Radio Vida que están escuchándonos en FM 100.9. Dios los bendiga. Los que nos están viendo en el canal 8 y los que se van a conectar más adelante, Dios los bendiga. Que el Espíritu de Dios esté con ustedes hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a seguir con la prédica de los... Ahora vamos al capítulo 7 de Mateo, hermano. Así es, al capítulo 7 de Mateo. Y este capítulo nos vamos a ir al versículo, hermano, número 6. Es un versículo muy conocido y dice la palabra: no deis lo santo a los perros, ni eches vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Y esta palabra me llegó instantáneamente cuando leía yo la historia de los gadarenos, porque Jesucristo les regala los milagros, les da ese milagro, esos dos endemoniados que estaban perjudicando el correcto desenvolver de la sociedad, de la región. Ya no podían ni siquiera pasar por la zona, eran agresivos. Y no sé si por tu calle, por tu colonia haya una persona agresiva, una persona intolerante quizá, pero gloria a Dios. Es Jesús liberándolo, y en vez de darle la gloria, dice que le piden que se vaya de la región. Hermano, esto nos lleva a ver que Jesucristo nos deja una enseñanza muy importante. Muchas ocasiones estamos evangelizando, estamos predicando y le damos seguimiento a una persona y le damos seguimiento a un alma, pero yo le quiero decir algo: no confundamos seguimiento con obligar, hermano. No podemos obligar a nadie a reconocer y aceptar a Cristo. La persona tiene que reconocer a su Dios como su único Señor, como su Salvador, a Cristo. Tiene que ir a un arrepentimiento genuino. Muchas veces, hermano, nosotros queremos que nuestro vecino, nuestro amigo, nuestros hijos, pero hay una palabra que me encanta que dice que los tiempos de Dios son perfectos, hermano. Y tenemos que aprender a esperar en los tiempos de Dios. Pero también tenemos que tener cuidado, hermano, de no ser como los gadarenos, que despreciaron, que ni siquiera agradecieron a Cristo esta liberación. Y no nos habla de la condición de los dos hombres, porque los dos hombres se acercaron a Jesús endemoniados. No nos habla, se interactuaron después
de haber sido liberados, pero guiándonos por la palabra que no lo menciona, muchas veces recibes el milagro, pero se te olvida que Dios lo hizo. Amén. Y vas a otros lugares y le das las gracias al doctor, al brujo, a la medicina, al santo, a todo lo que no es Dios, le das la gloria. Y vemos en esta historia, hermano, que es bien importante. Cuando la suegra de Pedro estaba con fiebre, dice que estaba postrada en la cama, pero que Jesús llegó. Y la palabra no dice que Pedro le dijera, la palabra no dice que la suegra, pues la suegra ni siquiera quizás podía hablar, estaba tal vez dormida. Y dice que Jesús la tocó y la fiebre la abandonó y se levantó y le servía, hermano. Entienda, hermano, que si usted hoy está vivo, es un milagro de parte de Dios, es una bendición para que usted le pueda servir. Si usted no le conoce, usted se puede entregar. Jesús decía, el reino de los cielos se ha acercado. Hoy el reino de los cielos se ha acercado para tu vida. Está tocando la puerta de tu corazón. El Espíritu Santo quiere entrar, cambiar tu casa, tu familia, tu forma de pensar, tu manera de vivir. Pero tienes que abrirle la puerta, amado hermano. No seamos como el joven rico de Marcos 10, que se llega delante de Jesús y le dice, yo cumplí con toda la ley, cumplí con todo lo que se pedía, no he pecado en nada prácticamente. Pero Jesús le dice, entonces ve y vende todo lo que tienes y entrégaselo a los pobres. Jesús estaba probando su amor y Jesús le dice, y si lo haces tendrás tesoros en los cielos, ven y sígueme. El problema es que el Hijo de Dios hoy cree que por ir los miércoles, los martes, los domingos, ir al culto, ir al discipulado, ir a la oración, ir a la liturgia, ir a la iglesia los domingos, a la Eucaristía, a la confesión, ya el Hijo de Dios, por tener un seminario, por tener un título, por tener una posición en el mundo, cree que le puede decir a Cristo, soy apto, estoy bien delante de ti, he cumplido con todo. Pero Jesús siempre nos va a demandar a más, siempre nos va a pedir más, siempre nos va a hacer que vayamos más allá. Y dice la palabra que el joven rico se fue triste, no fue capaz de cumplir con lo que Jesús le había ordenado, porque queremos recibir, hermano, sin antes perder. La palabra de Dios dice que Jesucristo es nombre por sobre todo nombre. Amén. Que está sentado a la diestra del Padre, que es glorificado, exaltado. En Apocalipsis dice que regresará en un caballo, que regresará con armadura y con legiones de celestiales atrás de él, y vendrá con gloria y con honra. Pero para que Jesucristo llegara a eso, hermano, primero tuvo que cargar una cruz. Queremos la gloria, pero no queremos la cruz. Y Jesús es claro, dijo, aquel que quiera seguirme no tendrá ni techo ni dónde siquiera recostar su cabeza. Tomen su cruz y síganme. En el tiempo romano, la cruz significaba la peor muerte del imperio, la más humillante, una maldición. Era la muerte más dolorosa que tenían los romanos en aquel entonces. Cuando Jesús les decía, carga tu cruz, les estaba diciendo, tienes que entender que tienes que morir, que tienes que perder, que tienes que estar dispuesto a dejarlo todo para seguirme. Pero hoy el Hijo de Dios, el cristiano actual, no quiere dejar nada, no quiere dejar la comodidad, no quiere dejar su casa. Si en una congregación le exhortan, le hablan con la verdad, se molesta y se va a otra y se va a otra, se enfría, ya no se congrega, porque no queremos cargar la cruz, no queremos llevar el peso, no queremos morir a nuestro yo. Pero es necesario, hermano, que para que lo nuevo de Dios venga a nuestras vidas, lo viejo de nuestros hombres, lo viejo de nuestra vida y de nuestra forma de ser, se tiene que ir, hermano. Amén. Tenemos que morir al viejo hombre. Amén. Y dice el capítulo 7, el juzgar a los demás, no juzgues para que no seas juzgado, porque el juicio con que juzgáis seréis juzgado, y con la medida que midas os serás medido. Y porque miras la paja de tu hermano, el que está en el ojo de tu hermano, y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo. ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, si aquí la viga en el ojo tuyo está? Hipócrita,
Sacan primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis a los santos no deis a los santos los perros, ni echáis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Hermano, aquí les habla Dios que no juzguemos. Si nosotros todavía tenemos una viga dentro de los ojos. ¿Sabes quiénes son las personas que más juzgan? Los que quieren justificar su pecado, los que andan en pecado. Por eso nos lo dice. Las perlas son la palabra de Dios. Amén. Tú, mi hermano, el día de hoy te estamos predicando. Si tú no quieres creer en la palabra, respetamos tu decisión, pero déjame decirte que el infierno te espera. Y si tú recibes como el único Dios que resucitó a los 3 días, que fue a morir en esa cruz por ti y por mí, nos compró con su sangre preciosa, se llevó todos los pecados, serás salvo. Amén. La salvación la da Él. Yo digo lo que diga la Biblia, porque Él sabe nuestro pensamiento, Él escudriña nuestro corazón. Amén. Y Él sabe qué va a pasar el día de mañana con nuestras vidas. ¿Por qué, mi hermano? Porque tenemos un Dios que todo lo sabe, que está en todo lugar. Ese Dios es el que te estamos hablando el día de hoy. Ese Dios es el que te va a restaurar. Ese Dios es el que te va a sanar. Mi hermano, hoy ha llegado la salvación a tu casa, pero necesitas apartarte del pecado. Y lo vamos a decir una y otra vez, porque nuestra prédica es evangelista. Nuestra prédica es decir el pecado, arrepentimiento para salvación. Y el único que salva es Jesucristo. Amén. En la Biblia está escrito ese nombre, ese hombre que nos habla la Biblia para salvación, es el Señor Jesucristo. Así es. Al Padre no podemos llegar sin Él. Y mi hermano decía, está a la diestra del Padre, abogando por nosotros el día de hoy, esperando que te arrepientas, esperando de que te arrepientes de tu pecado, esperando que lo recibas. Ese Dios es el que tenemos en el cielo el día de hoy, a la diestra del Padre, abogando por nosotros, porque quieres que tú y yo seamos salvos. Pero si tú no lo recibes, te vuelvo a repetir, te quedarás en el infierno. En la Biblia no hay otro hombre dado para salvación más que Jesucristo. Amén. El único hombre que te regala el milagro, te restaura, el único Dios es el Señor Jesucristo. La Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis te habla de Jesucristo. Y comienza el protoevangelio en Génesis 3:15. De ahí viene Abraham, de ahí vienen todos hasta el Nuevo Testamento. Cuando hubo de Malaquías a Juan Bautista, hubieron 400 años de silencio, hasta que llega Juan Bautista a hablar de Jesús, que venía y lo iba a bautizar en fuego. Él bautizaba en agua. Y hermanos, todo está escrito en la Biblia. Nosotros tenemos que entender y escudriñar la Biblia, pedirle a Dios la dirección, para que el día de mañana no seas llevado como la ola del mar de allá para acá. Ahorita estamos estudiando en la iglesia Ministerio de Alcance con el pastor Oscar Castellano. Estamos llevando teología, una licenciatura, repasando todo. Yo estudié con él teología en el Instituto Domingo Arroyo, pero no para vanagloriarnos, porque yo quería saber más de la Escritura. Yo quería saber, porque decíamos que esta Biblia no sirve, que la otra Biblia sí sirve. Y cuando comienzas a escudriñar, todas las Biblias te llevan, no todas, porque los que no creen en el Espíritu Santo, eso, mi hermano, déjame decirte que no es anatema. Pero todo lo que Amén. Te hablan del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, vamos en la dirección a Jesucristo. Amén. La primera Biblia, ahorita platicaba yo con él, se llamó la Biblia del Oso, cuando la Reina Valera. Después viene modificando, pero te va hablando de muchas cosas, porque a veces encontramos errores. Dice uno que no había errores, sí, pero en la traducción de griego a español, en el castellano, pero nosotros tenemos que pedir la dirección a Dios. Pablo decía, si Jesucristo no hubiera resucitado,
Si Jesucristo no lo hubiera yo visto, en vano sería lo que yo estoy predicando. Porque viene el rapto, viene que tú vas a resucitar el día de mañana con el Señor Jesucristo. Amén. Porque anduvo con los apóstoles 40 días enseñándoles para que ellos tuvieran la certeza de que tenían un Dios vivo, de que Él había resucitado, de que vino en hombre otra vez a andar con ellos, comía con Él, para que vieran que era un Dios vivo, mi hermano. Yo creo en la Biblia. Yo no vi en ese tiempo al Señor Jesucristo como muchos ateos, muchos que se burlan, que esa es una historia nada más para que el hombre cambie. No, el que te cambia es el Espíritu Santo. Amén. Aquí hay todo, es un estilo de vida cambiante de la que llevabas antes y el día de hoy, mi hermano, eso lo hace el Espíritu Santo. Por eso hoy te digo, mi hermano, que tenemos un Dios vivo, un Dios Padre, un Dios Hijo, un Dios Espíritu Santo, que es una persona viva, que es la misma esencia. No son tres dioses como dicen los demás, es un Dios que hicieron un trabajo diferente. Por eso tenemos que estudiarla para entender la metamorfosis, tenemos que estudiar la Biblia bien. Santiago te dice, escudriña la Biblia para que no te engañen las otras falsas doctrinas, para que no seas llevado como la ola del mar de allá para acá. El único Dios que salva, el único Dios que te da el milagro, el único Dios que te cambia, el único Dios que te da la vida eterna, el único Dios que te compró con su sangre en esa cruz que se hizo maldición por ti y por mí, es el Señor Jesucristo. Ese Dios es el que te predico el día de hoy, ese Dios es el que yo creo. Mi hermano, le gritaré al mundo que tenemos un Dios vivo, que es el Señor Jesucristo. Ese Dios es el que nos va a venir a salvar, ese Dios es lo que estemos en Cristo. Va a venir la hora del rapto y nos vamos a ir. Y otros no creen en el rapto, pero Dios te va a guardar. ¿Por qué? Porque creemos en ese Dios. Lanzamos a voces al aire gritando, vuelvan al Señor Jesucristo. Los que se han ido, los que no lo han recibido, recíbanlo. Es ahora que ha llegado la salvación a tu casa. De ese Dios es el que te hablamos. Viene pronto el Señor Jesucristo. Amén. Está a la vuelta de la esquina. Hace más de 2000 años que te lo vienen diciendo. Noé predicó 120 años y no creyeron que iba a venir el diluvio. Cuando vino el diluvio, cerró la puerta a Jesucristo y todos arañaban la puerta, le gritaban a Noé que la abriera, y él dijo, yo no la cerré, la cerró el Señor Jesús, la cerró Jehová, la cerró Dios. Y el día de mañana que quieras tú recibir a Jesucristo y sea demasiado tarde, hermano, ¿dónde crees que te vas a quedar? En el infierno. Hoy tenemos que recibir al Señor Jesucristo como el único Dios. Es hoy, hermano, la salvación ha llegado a tu casa. Amén. Solamente la da el Señor Jesucristo, pero necesitamos diario buscar la santidad en Dios, perfeccionar nuestra vida. No podemos estar en pecado diario haciendo lo mismo. Todos somos pecadores, pero tenemos un Dios que nos da la sabiduría, nos da la fortaleza para someter a tu carne cuando te manda a pecar. Ese Dios es el que te habla cuando tú tienes al Espíritu Santo. Te hace de acá, te toca, eso está mal mucho. Amén. Regresa. No lo hagas, porque tenemos que demostrar con nuestro mejor testimonio en nuestra vida, mi hermano, que yo le digo, tengo un Dios vivo, yo tengo un Jesús vivo, yo tengo un Dios vivo, que es el que te va a salvar. Amén. El testimonio, hermanos, importante, porque el testimonio es tu mejor predicación. Y en el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 3, Jesús dice a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de los cielos. Y 2 de Corintios 5 dice que el que cree en Cristo, el que sigue a Cristo, nueva criatura es, que las cosas viejas pasaron y aquí han sido hechas cosas nuevas. Pero la palabra también dice que Jesucristo les dice a sus discípulos, aquel que quiera seguirme, niéguese a sí mismo y cargue y lleve su cruz. Hermano, muchas veces somos como los gadarenos, estamos afanados con el mundo, con la economía, con la política, con el trabajo, con la familia, con el problema, con la enfermedad. Y Dios obra, Dios te despierta, Dios te bendice, Dios pone un plato de comida, Dios te da un techo, Dios te abre puertas, pero no tienes el discernimiento para verlo por tu afán. Jesús hizo un milagro, liberó a 2 hombres endemoniados por legiones que atormentaban al pueblo gadareno. Es como si
Jesús, Dios, viniera aquí a Comalcalco y terminar absolutamente con toda la inseguridad y con todos los problemas que pueden haber en tu colonia, en tu calle, en tu municipio, en tu ranchería. Pero tú te pones a ver el problema, tú te pones a ver que no te benefició, que no fue lo que tú querías, que no fue como tú querías. Queremos que nuestros hijos cambien, que el matrimonio cambie, pero que cambie como tú quieres que cambie. Quieres que cambie a tu tiempo, a tu forma, sin tú sacrificar nada. Y Jesús es claro. ¿Quieres seguirme? Niégate a ti mismo. Amén. Carga tu cruz. Y es hora, hermano, de nacer de nuevo. No importa dónde te encuentres. Hoy acepta al Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. No importa si tu hijo, si tu esposa, si tu esposo no lo recibe. Recíbelo tú, porque a través de ti Dios comenzará a mostrar esa luz, esa sal en medio de tu familia, y comenzarás a mostrar con tu vida el camino, la verdad que es Cristo. Amén. Vamos a otro corte y regresamos ya para despedirnos. Vamos a un corte comercial. No se vaya, mi hermano. Gracias por seguir con nosotros en el programa Hombres de Valor. Hemos llegado a lo último, pero antes quiero mandar saludos al pastor de Paraguay, Rosalindo Jarquín. Dios te bendiga, pastor, lo acabo de conocer. Un pastor que cree en Dios y un pastor que es la verdad. Y yo siento cuando anden en la presencia de Dios. También le mandamos saludos que nos está viendo Rafael de Ronmar. Dios te bendiga. David Hernández, Dios te bendiga. Martita Peregrino, Dios te bendiga. Yaré Ruiz, Dios te bendiga. Silvia, mi esposa, Dios te bendiga. Eri, Dios te bendiga. Laura Castillo, Dios te bendiga. Roberto Eliu López, Dios te bendiga. Y todos los que están viendo, que no salgan, y los que nos están viendo en vivo, Dios los bendiga. Que el Espíritu de Dios esté con ustedes. También manda saludos a la iglesia. Así es, mandamos un saludo a la iglesia Hacienda del Rey Comalcalco. Gracias por sintonizarnos en este programa para la gloria de Dios, Hombres de Valor. Estamos ubicados en el Boulevard Leandro Rovirosa, pasando el Hospital Regional en la entrada de la Farmacia Unión, calle Buenos Aires. Ok, le dimos una promoción ahí, gracias, espero que nos manden unos premios a la farmacia. Pues Dios los bendiga. Mis hermanos, gracias por haber estado con nosotros en el programa Hombres de Valor. Les pido a Dios que abra las ventanas del cielo, derrame Amén. De su gloria, de su bendición a todos los que nos están escuchando, a todos los que nos están viendo, a todos los que se van a conectar. Dios los bendiga. Esperamos que esta palabra el Espíritu Santo haga en sus almas un cambio en sus vidas. Amén. Que esta palabra llegue hasta que penetre los huesos, los carne, corazón. Solamente Él lo puede hacer. Amén. Manda ángeles alrededor de cada familia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te damos las gracias por este nuevo día, por todo lo que vas a hacer de aquí en adelante. Dios los bendiga, que el Espíritu de Dios esté con ustedes hasta el fin del mundo. Sean llenos todos del Espíritu Santo. Amén. Hombres de valor, necesita Dios.